esto quedará constancia y formaba parte de Salvolibros y catálogo de la investigación. Así que lo que hoy ocurra aquí, nosotros nos llevaremos la experiencia y el resto, el conocimiento, ¿vale? Así que gracias a todos por estar y sobre todo gracias a Lucía, a Rocío y a Laura por desplazaros hasta Málaga con todas las ganas y la ilusión para dedicar un rato a, bueno, yo creo que lo que nos da un poquito de energía, ¿no? A hablar de lo que nos gusta y de las personas que queremos y hacer un poco una reflexión de todo lo que ha pasado, está pasando y pasará. Yo estoy muy emocionado con lo que va a ocurrir hoy y solamente puedo eso, daros las gracias y como no me quiero enrollar porque yo no nací para político, pues os dejo la palabra y os vais pasando el micro y vais contando, ¿vale? Vale. ¿Empiezo yo si queréis? ¿Vale? Sí. Pues nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los que habéis venido. Muchísimas gracias a Carlos Canal y a Michel Otoro por invitarnos a estar aquí hoy con vosotros y por dejarnos participar en esta muestra, que es la segunda del ciclo y que celebra... Perdón, me voy a quitar la... Se puede, ¿no? Ponete así porque os he hecho la prueba antígena y estáis bien. Sí, estamos todas salvadas de momento. Pues eso, luego, muchísimas gracias por invitarnos. Quiero decir que el proyecto Salvolibros y Catálogos lo dijimos Julián Barón y yo, que Julián hoy no puede estar aquí porque tiene justo otra presentación, una inauguración en Castellón, pero está presente. Os manda también muchísimos abrazos y os agradece mucho la invitación. Y hoy estamos aquí porque creo que merece la pena retomar la voluntad de Jorge Rueda en su gran dimensión, no en la dimensión, vamos a decir, más pequeña o con un punto de vista más mercadista, en el sentido de que no fue una quema o una decisión de quemar su archivo a la Liguay, o sea, diciendo, bueno, ahora de repente voy a quemar mi archivo, ni tampoco fue una decisión improvisada dejar Salvolibros y Catálogos en esa voluntad. Creo que lo que hemos estado hablando estos días, el texto de Laura, que ahora comentaremos y que ella expondrá y tiene muchos matices, la propia quema y el propio proyecto de investigación Salvolibros y Catálogos redondea un legado que consideramos que está y emana de su propia voluntad. Entraremos en detalle qué significa esa voluntad y desde cuándo la hizo, luego cuando entremos en la tertulia. Yo simplemente marco una serie de, vamos a decir, orientaciones que nos lo da, por un lado, el testimonio personal de las personas que conocimos, trabajamos y vivimos junto a Jorge durante una década o algo más, y también nos lo da todo el testimonio que nos ha ido dejando a lo largo de los años en publicaciones, catálogos, libros, revistas, entrevistas y, por supuesto, en su obra. Y ese testimonio es el que hoy perdura y es el que recogemos. Yo estoy muy contenta de haber podido, a los 10 años, tener este proyecto no terminado porque es inacabado. Lucía os contará todo el proceso del fondo y todo lo que estamos recogiendo, que es increíble y que además aparecen nuevas cosas cada día, o sea, no lo damos por acabado. Y lo que nos gustaría muchísimo es que este proyecto, junto con toda su obra, se recogiera de forma universal, libre y para todo el mundo, pudiese visitar, digitalizado, un fondo de catalogación que creemos que es muy valioso para la edición de la fotografía en España, no de los años 60, 70, 80, sino hasta el día de hoy. El discurso o la voz de Jorge resuena hoy con una virulencia y una rabiosa actualidad cuando hablamos de archivos. Tenemos al Centro Nacional que precisamente queremos construir y creo que todos los fotógrafos o los que nos dedicamos a la cultura y a la fotografía valoramos muy necesario para evitar precisamente que archivos tan importantes o tan potentes puedan terminar en una hoguera o en una caja de zapatos o en un cubo de basura. No digo más. Nosotros planteamos esto como una tertulia abierta, con intervención. O sea, no estamos aquí las tres, pero podemos estar allí y vosotros aquí. O sea, es decir, es hacer una charla dinámica, amable y sobre todo con contenido. Es decir, ¿dónde nos lleva la voluntad de Jorge hoy y de futuro? ¿Hacia dónde?
paso la palabra a Laura Terré, que va a plantear su texto. Os recomiendo que lo leáis, se llama La cara B de la voluntad de Jorge Rueda, y es un gran texto, y ella lo va a contar con más detalle. Y luego pasaremos la palabra a Lucía, que es la especialista del fondo de catalogación, que tenéis el vídeo que os hemos dejado para que siga exhibiéndose en toda la muestra y que creo que es visualmente sencillo y contundente, como lo era Jorge Rueda. Enhorabuena, Lucía. Bueno, muchas gracias, Rocío. Yo espero, no voy a resumir lo que he escrito porque a los que escribimos hablar no se nos suele dar demasiado bien y por eso lo tenemos que escribir para no tener que decirlo. Pero bueno, vamos a ver. Para empezar, para mí es un honor, voy a decirlo así, poder estar aquí hablando de Jorge. Yo pondría siempre por delante lo que significa la amistad y la amistad puede significar también muchas cosas, pero hay algo que es importante, que es una conexión humana, ¿no? Una sensación de que había un ser honesto que valía la pena conocer, que valía la pena escuchar, que sus propuestas muchas veces no eran comprensibles, no eran inteligibles porque probablemente fueran avanzadas o estaba pensando más rápido de lo que podíamos pensar el resto. Y la pérdida de esta persona pues fue algo importante, fue algo duro, porque cuando detienes un tren que va a toda marcha de repente, pues eso es un accidente. Y realmente lo que fue la muerte de Jorge Rueda fue un accidente para todas las personas que estábamos siguiendo su trabajo y estábamos siguiendo su evolución y su pensamiento. Eso de entrada. La pérdida fue perderle a él y perder esa posibilidad de creación que él llevaba en sus manos, que podría haber alargado su trabajo y podría haber alargado el contenido de su obra durante muchos más años. Llegó demasiado rápido la muerte de manera intempestiva y de esa manera que llegó, pues se llevó por delante su archivo. Y eso es la sensación que acabamos teniendo, o que acabé teniendo yo, y yo creo que Rocío también, que fue todo muy rápido, porque el plazo de tiempo en el que se produjo esa voluntad, ¿no?, de Jorge de destruir su archivo, realmente no nos dio tiempo a poder remediarlo. Fue un fracaso y eso es lo que también queremos explicar, ese fracaso personal, ¿no?, de no poder recuperar o no poder dar marcha atrás a esa situación que era la voluntad de quemar un archivo fotográfico si no se cumplían una serie de condiciones que él había puesto, pues claro, suponía un trauma. Pero yo creo que Jorge en aquel momento, a ver, también es, no sé, es muy pretencioso pensar que una persona que está al borde de la muerte pueda estar pensando tonterías como esas, ¿no? ¿A dónde va a ir su archivo? Que ni siquiera por venganza ni por despecho. Pero yo creo que sí, que en el fondo, al menos eso es lo que interpreto yo, él quería demostrar de alguna manera que en ese momento preciso en España, y yo creo que ahora tampoco, no se podía atender de manera urgente a esa situación y que probablemente hubiera costado un tiempito largo, quizá un par de años, el poder reconducir la situación de su archivo para salvarlo. Y dicho eso, pues hay que asumirlo, hay que tragarlo. La cosa fue así. Finalmente no hubo institución, no hubo persona que pudiera salir al paso de garantizarle a Jorge, ¿no?, un futuro para su archivo que respetara las condiciones que él ponía.
y con lo cual, bueno, pues estamos en la situación que nos encontramos de un fotógrafo que ha decidido quemar su archivo y de una manera ejemplar. Y en esa ejemplaridad es donde vemos y hemos entendido que está la cara B de su voluntad. O sea, la voluntad era quemar el archivo, pero ahí trasciende también toda una serie de cosas. Las conclusiones que podemos extraer de ese fracaso en las gestiones para salvar el archivo de Jorge Rueda, pues es que la burocracia de las instituciones es dura, es férrea, las cosas no se consiguen en 2 días, se necesitan muchos papeles, se necesitan muchas reuniones, se necesitan muchos comités. Después, son pocas o quizá nulas las mesas de diálogo, aquellas personas concretas, externas a las instituciones, que se puedan sentar a dialogar este tipo de problemas. Realmente a una institución, si le vas de cara y le dices hágase cargo de un archivo y pague por este archivo X, no va a poder, porque no tiene capacidad y no tiene además, no tiene la disposición de abrir las puertas para uno y cerrarlas para otro, con lo cual no es una institución concreta la que puede tomar este tipo de decisiones. Tendría que haber, pues eso, una mesa de diálogo, una ventanilla, después hablaré más de esto, que se encargara de atender este tipo de problemáticas. Esto no existe ahora en este momento. Y yo creo que no existe porque nos falta lo que podríamos llamar un Plan Nacional de la Fotografía. Quizá esto es también un nombre pretencioso o podría ser otro nombre diferente, podría ser un observatorio de la fotografía, algún tipo de estructura, ¿no?, que nos ayudara a, llegados estos momentos o precisamente anticipando estos momentos, solucionar casos como este que ha pasado con Jorge y otros similares que están sucediendo en el silencio, que nadie se entera, ¿no? Pero yo creo que una de las conclusiones que también hemos sacado y que ahí entonces el fracaso empieza a cambiar y empieza a girar y se empieza a convertir en otra cosa, se empieza a convertir en un impulso, es la conciencia de que ahora en este momento no tenemos un archivo, pero sí que tenemos un discurso, y esto es lo que no se debe olvidar, y tenemos un autor que se ha afianzado incluso en su voluntad de la destrucción del archivo. Y en esta conciencia de que existe y sigue existiendo, ¿no?, Jorge Rueda como un autor que va mucho más allá de unas fotografías hechas con una cámara fotográfica al uso, ¿no?, que va a ir acumulando toda una serie de instantáneas que constituirán un archivo. Esta conciencia del discurso del autor, pues es lo que pensamos que quiso decir en esa frase última de que todo se destruyera salvo libros y catálogos. Es ahí donde nosotros hemos de buscar el discurso de Jorge Rueda. Lo peor no es la desaparición del archivo, la destrucción del archivo. Lo peor es la disolución del discurso. Y entonces esa disolución del discurso se puede dar incluso meditándolo bien y pensándolo sin tampoco argumentos muy sofistas, ¿no?, porque aquí también puede ser que aquello del consuelo de tontos, ¿no?, que estemos tratando de consolarnos de esa pérdida buscando precisamente la cara B, pero no es así. O sea, vamos a tratar de afianzar esa idea de que a veces la disolución del discurso, la disolución del autor, se puede dar precisamente por la pervivencia de un archivo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque realmente un archivo fotográfico se puede convertir en un banco de imágenes. Cualquier archivo fotográfico es un banco de imágenes, pero un archivo de autor no debería ser un banco de imágenes. Es decir, no debería ser una cantera para que
sucesivamente de ahí fueran saliendo fotografías para que se ampliara, por así decirlo, el espectro creativo de su autor, sin tener en cuenta que su autor quiso decir unas cosas muy concretas con su obra y su obra la seleccionó de una manera muy determinada, ¿no? Lo inédito que hay dentro de un archivo es un peligro precisamente para el discurso del autor. Y bueno, de esto después podemos discutir, podemos intercambiar, pero porque hay gente que no lo piensa así. Hay gente que piensa que precisamente en lo inédito está la vida del archivo, ¿no? Y yo subrayo que no estamos hablando de un archivo fotográfico desde el principio, estamos hablando de un discurso de un autor. Si estuviéramos hablando de un autor, un artista plástico, ¿no?, de las artes plásticas, como cada una de sus imágenes es una creación, es susceptible de guardarse y es susceptible de estudio porque está precisamente condensando lo que es el discurso del autor. Sin embargo, en un archivo fotográfico no tiene por qué ser. Podemos considerar que las fotografías que no han sido publicadas, que no han sido ampliadas, que no han sido señaladas por el autor en publicaciones o en copias o en exposiciones, pues puedan ser intentos, borradores o simplemente instantáneas, momentos en los que pues finalmente han sido lugares de tránsito para los que el autor después no ha pues no le ha dado mayor importancia. Pero nos vamos a encontrar con casos, el caso del archivo de Jorge Rueda es un caso muy particular y también me gustaría un poco más adelante hacer una descripción, una comparación, ¿no? Pero nos vamos a encontrar con casos de archivos que no se han perdido, que no se han que tampoco se han explotado, pero que precisamente por custodiarlos y por atesorarlos también se les ha desactivado de su potencia, ¿no? Y aquí la fotografía siempre ha sido, ¿cómo diríamos?, un lenguaje como con una doble vertiente. Por un lado, tenemos esa posibilidad tan revolucionaria de la multiplicidad y por otro lado tenemos esa restricción que le impone el autor, ¿no? Y una restricción que a veces pues podemos pensar que es exagerada, pero es ahí donde está la intención, porque es que si no, pues podría ser cualquier cosa. Nos estaríamos encontrando como con un puzzle que se puede componer de cualquier manera o es de aquella manera concreta que ha querido su autor hacerlo. El caso de Jorge Rueda, que es el caso que nos ocupa, es un archivo muy particular. Él era un fotógrafo que no era, yo creo que más que un fotógrafo, era un intelectual que hacía uso de la fotografía para expresar una serie de ideas. Por eso el fotomontaje es el momento importante del archivo de Jorge Rueda. Por eso la obra, dentro de su trabajo, aparte de sus textos y todo lo que puede ser ya un trabajo más explícito de ideas, los fotomontajes son su obra, ¿no? Aquí nos podemos preguntar, que esta era mi pregunta, ¿no? ¿Un fotomontaje es archivo o ya es una elaboración, ya es una pieza, ¿no? ¿Estas piezas han sido todas publicadas o no han sido todas publicadas? ¿Podemos responder y quedarnos tranquilos con esos catálogos y esas publicaciones que ha hecho Jorge Rueda o hemos perdido algo por el camino? Bueno, tal como nos decía antes, bueno, me explicaba antes Carlos, aquí lo que tenemos es una exposición que montó el propio Jorge, que fue adquisición del Centro
andaluz de la fotografía y que parte de las piezas que se quemaron aquel día era como un doblete de esta exposición. Con lo cual, también nos quedamos con la sensación de que en esa quema ejemplar no hubo tampoco un riesgo de pérdida hasta el punto de quedarnos sin esta posibilidad de contemplar todos los fotomontajes de Jorge y al menos aquella colección que él quiso realizar para dejar pues constancia de su obra. Y bueno, fundamentalmente lo que yo creo que tenemos que concluir con el acto de la quema y con ese punto y final que hubo de su archivo era su voluntad. Yo, al final, ya no es tanto aquella sensación de decir, bueno, ni para mí ni para nadie, ¿no? Aquella sensación que tienes de decir, bueno, hay un acto egoísta, hay un acto de revancha en ese acto de la quema, o hay una afirmación de una voluntad precisamente de que no se suplantara su autoría, de que verdaderamente no hubiera un rueda después de rueda y que quedara aquello que él quería ser. Yo también lo interpreto como un rechazo a la apropiación indebida de las imágenes. Bueno, ya sabemos que nadie se pondría a hacer fotomontajes con sus trabajos, pero quizá podría poner el acento en otro trabajo. A mí de lo que me dio más pena, y te lo comentaba, ¿no?, era de que se quemara el archivo documental de los años 70, porque yo sabía que tenía una mirada crítica y tenía una posición en el mundo que como reportero tenía que ser interesantísima, ¿no?, como reportero valiente de aquellos años, pero él no quería permanecer como eso, y eso hubiera distraído mucho, porque en la fotografía, cuando pasan los años, parece que lo que tiene más interés es la anécdota, ¿no?, es el trasfondo documental, y nos olvidamos de lo que es la posición del autor, y enseguida quedan borrados los autores, y lo que emerge, lo importante es el hecho documental. Y lo que duele un poco es pensar que Jorge consideraba ese acto de la fotografía, ¿no?, ese testimonio documental como borradores de sus ideas, y realmente eran los borradores. A él lo que le importaba era subrayar su opinión, y para subrayar su opinión necesitaba como de esa instantánea de la vida, pero que esa instantánea de la vida no era otra cosa que el punto de partida para generar una imagen. Lo importante era la imagen, la que él generaba después con todo eso. Y bueno, a ver, que nosotros nos quedemos tranquilos, que este acto esta decisión y esta voluntad de Jorge nos sirva para meditar toda esta casuística. No quiere decir que en todos los casos nos encontremos con la misma problemática, ¿no? Cada archivo fotográfico plantea una tipología diferente, y eso obliga también a un cuidado y a una mirada diferente sobre él. No todo archivo es una obra. En el caso de Jorge está demostrado que su archivo no era una obra, su obra era consecuencia de un trabajo en el archivo, pero hay otros casos en los que el archivo es la obra. Y eso lo ves en la actitud del fotógrafo o la fotógrafa, en la actitud que tiene a la hora de cuidar su archivo.
De entrada, pues cuando te encuentras en las instituciones que te preguntan, lo primero que te preguntan es: ¿y cómo sé yo que este archivo merece la pena conservarlo o no? Y dices, bueno, primero observa cómo está guardado, cómo ha sido cuidado, cuáles son los itinerarios de lectura que te ha dado el autor para poder entrar en él. Ya la única predisposición que tiene el fotógrafo hacia su obra, a cuidarla, a limpiarla, a segregarla, a describirla, ya te está dando noticia de la importancia que tiene. Ese tipo de archivo es un archivo que es una obra, es decir, que hay que respetar en su contexto y hacer todo lo posible por preservarlo. Pero después hay otros archivos que se presentan en bloque, que son archivos que no se presentan estudiados, que no se presentan analizados, que no se presentan, que no hay ningún tipo de índice sobre ellos, que no hay contactos en los que puedas analizar cuál es la imagen importante, etcétera. Esos archivos que se presentan en bloque, que son las típicas cajas que aparecen, ¿no? El caso pues más nombrado es el de Vivian Maier, ¿no? Aparecen toda una serie de cajas con negativos en un trastero y se descubre que ahí hay una mirada muy particular y hay una autoría que vive y que siente todo aquello que ha ido captando. Eso hay que saber reconocerlo, por supuesto, y hay muy pocos casos, a lo mejor en la historia. Otro caso, por ejemplo, el de Virgilio Viéitez, que era un profesional de la fotografía que ha trascendido al nivel artístico porque realmente ahí detrás había pues eso, un alma, un algo que explicar, ¿no? O un algo que entender, porque a veces no lo explica la obra, sino que tú lo entiendes en la obra, ¿no? ¿Quién es el juez que puede diseccionar, ¿no? Y que puede decidir esto vale o esto no vale? Por suerte, y no sabes cómo, el tiempo suele preservar lo bueno. A veces ves que hay muchas equivocaciones en este sentido, ¿no? A veces ves que se le está dando mucha importancia a cosas que realmente no la tienen, ¿no? Y que sabes que con el tiempo perderán ese valor, habrán ocupado espacio en una estantería y no aportarán demasiado. Pero yo creo que el tiempo también destruye y deja por el camino las cosas que no tienen su valor. Y son las personas, como por ejemplo, aquí tenemos un caso de coleccionistas, ¿no? que ayudan a preservar aquellos archivos que se pudieron haber perdido y que tiene que haber alguien que los detecte. O sea, no todo lo que aparece en el rastro tiene valor, no todo tiene ese valor intrínseco y profundo de lo que es una obra detrás del archivo fotográfico. Claro que cualquier archivo puede ser de interés desde el punto de vista documental, pues para un museo de costumbres, para, no sé, habría muchas instituciones que lo podrían acoger en este sentido, pero en el caso de la fotografía, tal como la estamos entendiendo, ya es más difícil, ¿no? Bueno, pues yo ya me callo porque creo que seguiría hablando aquí 5 horas y a lo mejor voy a hablar en círculo. Muchas gracias. Bueno, que me ordeno. Nada, muchas gracias por invitarnos y por estar aquí. Yo estoy choqueada con la exposición, porque la recuerdo el día de Alcobendas, que además fue como muy emocional, porque estaba como muy reciente la pérdida de Jorge, etc. Y nada, me encanta verla de nuevo como exposición. Bueno, yo un poco por accidente, yo conozco a Jorge de la mano de Rocío y un poco por accidente cuando, por accidente no, pero cuando el proyecto de investigación ya está bastante avanzado, pues nada, en una sesión de puesta al día de cómo va el proyecto,
comento con Rocío y con Julián que sería bastante importante añadir a todo el proyecto una pata de catalogación y archivo, ¿no? Porque realmente un proceso de catalogación pone de manifiesto lo que es más objetivo, ya no es valorar la calidad de la obra o la actitud del artista o todo lo que él podía haber hecho a nivel expresivo o creativo, ¿no? Es un listado, básicamente, súper objetivo que pone encima de la mesa todo el recorrido y que en este caso, además, venía de la mano del discurso Salvo Libros y Catálogos, ¿no? que nombra en la decisión que toma de hacer esa quema. Entonces, bueno, nos ponemos manos a la obra. Yo estaba un poco cabreada con Jorge con esta decisión, yo también era muy joven, tenía un cabreo, ¿no? Porque para mí fue una pérdida, como además en ese momento yo era estudiante y para mí era una putada, la verdad, y yo me enfadé bastante. Y entonces, cuando comienzo todo este proceso, de repente ese cabreo, que bueno, ya estaba olvidado, por supuesto, ¿no? Pero hay un viraje en el que me encuentro con el mismo Jorge que conocía, mamón, y que te ponía las cosas delante y hasta que no las vieras no paraba, porque era un poco así, pero iniciando este proceso de catalogación y archivo de sus libros y catálogos, me doy cuenta de que Jorge está en todo su esplendor, que había cosas de Jorge que se estaban dejando en el tintero, que había cosas de Jorge publicadas en Francia en el 70 que nadie había retomado y de repente como que comulgo con esa decisión de quema y salvo libros y catálogos a través de la creación de este archivo de catalogación que no está terminado porque es efectivamente algo que está vivo hasta que se decida dar carpetazo, pero siempre es susceptible de que se sumen nuevos elementos, un cartel, un tal, en fin, todo este tipo de elementos que quedan y que realmente ayudan mucho a visualizar de una manera muy objetiva el recorrido de Jorge, ¿no? En este recorrido, Jorge empieza como reportero. Es muy interesante hacerlo porque lo ordenas, entonces empiezas de principio a final. Y resulta espectacular como de la mano de solo un autor, que en este caso es Jorge, recorres la fotografía en España desde los comienzos un poco franquistas, vamos, hasta de creación, ¿no? Y de esta explosión y de estas, bueno, de encuentros de vías de comunicación y creativos, etcétera, y como él, solo de la mano de este listado, vas recorriendo un poco la historia de la fotografía en España, ¿no? Te vas encontrando compañeros de publicación o gente que publica junto a él, a toda la plana fotográfica de la historia de ese momento y de cada momento de sus publicaciones realmente. Es muy interesante, además de hacer ese recorrido de su mano, ver cómo Jorge publica, fotografía, escribe, dirige, coordina, cura, ¿no? O bueno, selecciona o otea, como queramos llamarlo. Con lo cual es otro factor muy interesante que viene un poco de la mano de este proceso de catalogación que no sé si estaba tan a la vista antes de hacerlo, pero creo que era al final de hacerlo. Este proceso ya lo inicia son Rocío y Julián con toda la investigación, pero bueno, ya una vez listado, ¿no? De esta forma tan milimétrica y tan matemática, por decirlo así, pues bueno, es otro matiz que se suma al perfil de Jorge Rueda que aporta mucho, yo creo, ¿no? También como creador y como artista, y yo creo que coincido totalmente en que es un intelectual que utiliza la fotografía como mero medio porque le divertía y le hacía bien y fue un poco, bueno, lo que encontró y lo que tenía a mano, y además él siempre lo ha defendido, ¿no? En las cosas que hay grabadas en las que él explica un poco su motivación para trabajar a través de la fotografía es que, bueno, que la tenía a mano y era lo único que no le dejaba de gustar, ¿no? Y nada, básicamente este es un poco mi aportación al proyecto y con los matices que creo que suma.
Y bueno, está inacabado. Realmente sería interesantísimo, por supuesto, que esto se llevara a un catálogo razonado y terminar realmente la catalogación, independientemente de las pequeñas incorporaciones que puedan surgir, que eso siempre va a ser así, pero de lo que ya hay, pues joder, terminar de hacer la compra, ¿no? Y verlo, o sea, quiero decir que a lo mejor esta exposición es efectivamente una puesta en escena elegida por Jorge, pero todo el archivo publicado es la otra puesta en escena. O sea, tenemos dos puestas en escena que nos deja Jorge, una es esta exposición y la otra sería pues todo ese archivo impreso y publicado que él eligió y que fue configurando, y además con muchísimo mimo y con muchísimo cuidado, ¿no? Porque realmente una de las cosas que más le caracterizaba a Jorge era el no. Entonces, esto no, esto tampoco. Y lo que era que sí, pues era un sí muy rotundo y muy propio del autor y muy meditado y muy decidido, igual que coincido totalmente con la nota, igual que básicamente todas sus decisiones. Así que nada, terminarlo sería estupendo y bueno, y estamos en ello. Así que nada más por mi parte, muchas gracias. Bueno, ahora yo creo que abrimos un poco la tertulia, empiezo yo porque quizás haya algún dato. Cuando hemos preparado los textos que queríamos traer aquí a Amor Propio, a la exposición que estamos viendo, que es imponente, la verdad, a mí también me ha dado al entrar, ¡pum!, el golpe. Uno de los textos que hemos seleccionado para las cartelas es por el retrovisor. ¿Por qué saco este texto y por qué está aquí este texto? Precisamente porque es uno de los textos, primero, que Jorge más redondo creía que le había salido, o sea, defendía ese texto porque él se sentía que ahí había expresado todo su pensamiento, todo su discurso, toda esa intelectualidad en torno a lo fotográfico, pero no en torno solo a lo fotográfico, sino en torno a la cultura fotográfica o al lenguaje fotográfico. En ese texto, que se publica como prólogo para el catálogo de Vidas Paralelas de Fotocolectania en el año 2004, Jorge integra la nota manuscrita de su voluntad en él. La publica, es decir, es un aviso a navegante a instituciones privadas, públicas, llámalo X, y avisa en el 2004 que si nadie se interesa por su archivo, que, entre paréntesis, corroboro, Carlos también, que estaba, cuidado no, lo siguiente, o sea, cuidado, seleccionado, trabajado, o sea, al mínimo detalle, si nadie se interesa, insisto, ese archivo se quemaba. Como desde el 2004 hasta el 2007, que es cuando se hace la antológica del CAF, Human, no, 7. 7. Otra cosa no, pero sí, 7. Entonces, pues lo reproduce íntegro en el libro, en el catálogo Human, está el texto de por el retrovisor que publicó en Vidas Paralelas de Fotocolectania, reproducido íntegramente. E íntegramente vuelve a aparecer el famoso texto de la nota manuscrita que después, en el 2010, escribe y deja en el baúl que tenemos en la salita privada aquí detrás. Quiero decir con esto, la decisión de la quema del archivo de Jorge no es improvisada, no está hecha a lo loco. Él manda un aviso a navegantes. Él me decía, la gente se cree que no soy capaz, pero no saben con quién están hablando. Y yo decía, ya, lo sabemos. Entonces, como nadie le hizo caso, o no recibió ninguna notificación de interés por ese archivo, lo volvió a publicar en el 2007 con Human, que si lo leéis está ahí otra vez. Ahí sí hubo 2 intentos, y esto lo quiero contar porque es así. Por un lado, el CAF tuvo intención de adquirir ese archivo. Hubo una serie de negociaciones, conversaciones, no llegaron a negociaciones, sí conversaciones, pero entró la crisis del 2008 y el CAF entró también en un picao potente. Entonces, en ese momento se paralizaron esas conversaciones. Y también en ese momento hubo, por parte de un coleccionista privado, a través de Blanca Berlín, de la Galerista de Madrid, una intención de adquirirle los vintage que tenía Jorge también dentro de ese archivo y que también fueron quemados el día 13 de diciembre, hace 10 años. Para esa proposición de este coleccionista montamos y producimos un audiovisual
que se llama Jorge Rueda Vintage, 1970-1980, que se lo hacemos, que además ese es el detalle que luego os voy a enseñar, y lo hacemos y se lo mandamos a Blanca, pero las cosas no salieron, no hubo después respuesta, bueno, en fin, el dato en concreto de por qué no salió no lo sé. Quizás Blanca podrá explicarse esto en algún momento. El hecho es que cuando ve que tanto el CAF como esta posible opción del coleccionista de adquirir su archivo, en especial los vintage, no sale, es cuando ya decide hacer la nota manuscrita de su puño y letra y meterla en la cajita. Digo esto porque hay mucha conversación, y seguro que algunos lo habéis escuchado, y pienso en personas que no comprenden por qué esto no se hizo con Jorge en vida, por qué tal. Pues muy sencillo. La primera, porque el deseo de Jorge no era quemar su archivo, sino poder pasarlo y que perdurara. Otra cosa es que no de cualquier manera ni en cualquier estado. Entonces, por coherencia, como él lo conservaba. O sea, que no era un archivo que sacabas una cajita de zapatos y no, estaba todo. Carlos, cuando lo sacó para producir la quema, lo pudo ver. Yo, en junio de 2011, estoy en Jorós con Jorge, que aún no sabíamos nada de su cáncer, ni teníamos idea que esto iba a pasar. Revisamos todo ese archivo, listamos todo ese archivo nuevamente para poder volver otra vez a intentar poner a disposición de instituciones la adquisición de ese archivo. Y por último, como bien ha dicho Laura, los últimos meses de Jorge, que fueron 2 meses, yo le pido a Jorge que por favor nos permita, en mi nombre y en el nombre de Laura, poder intentarlo nuevamente, poder hablar. Hablamos con el Museo Picasso, con Pepe, hablamos con Reina, hablamos con un montón de instituciones, pero efectivamente, como dice Laura, eran 2 meses, sabéis que las instituciones necesitan todos sus protocolos, sus firmas, un no sé qué, y ahí sí que no hubo tiempo. Bueno, yo llegué a Málaga, como contaba el otro día Carlos, en la tertulia que tuvieron con La Fuente y con Demetrio, pues yo llegué a Málaga al hospital diciéndole: Jorge, lo siento, no traigo nada, no traigo ninguna oferta, porque además hablamos, ¿te acuerdas, Laura? Pues mira, hacemos una cosa, le decimos al Picasso, le decimos al Reina, o le decimos que 100 años, o sea, que adquieren tu archivo por 100 años y nadie lo toca hasta pasados 100 años, pero ese archivo queda. Pero no, nada, no se consigue. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de verdad que el archivo se ha quemado. Se ha quemado y aquí está el vídeo y lo tenemos que asumir y reconocer, y con una voluntad férrea por parte de Jorge y coherente también, porque al final encuentras esta coherencia a cabo de 10 años, de decir, bueno, él valoraba su archivo, claro que lo valoraba, pero si es que era una joyita. Además había fotos importantes, porque Jorge tiraba al fotomontaje, pero como fotógrafo era un maestro. O sea, es que una foto de Jorge tirada a la limón, bueno, o sea, era muy buen fotógrafo. O sea, yo me acuerdo que cuando hicimos Cautivada, a mí se me estremecía la sangre, ¿no? Porque a lo mejor de 100 fotos nos quedábamos con 5 y el resto de las 95 se iban a la cubo de basura. Esas 95 yo, vamos, las hubiera firmado, ¿sabes? ¿No? ¿Entiendes? O sea, que eran grandes fotos que él desechaba. O sea, que es que no era un archivo que dijera, es que son desechos de tinta, como él le gustaba decir, era un archivo selecto, muy selecto. Y da mucha lástima que no podamos tenerlo, pero también es cierto que es su voluntad, fue su decisión y hay que respetarla, y no solo eso, hay que sacarle la cara B, que es lo que hemos intentado hacer con Salvolibros y Catálogos, que además es muy coherente con toda la trayectoria. O sea, Salvolibros y Catálogos nos ha vuelto a decir en susurros, Jorge, desde donde esté, las publicaciones son realmente el garante de que la fotografía perdure, viva y se transmita. Y en esto estamos, y muy contentas, la verdad, y muy contentos. O sea, quiero decir que nos da mucho gusto, dentro de la tristeza que nos produce saber que posiblemente ese archivo sería de un valor incalculable no solo para la fotografía, sino para la historia de España, porque efectivamente hay fotos, pues eso, de todo. Yo no sé si conocéis el número 20, no está aquí porque es un número muy complicado de localizar y no hemos podido encontrar más que uno. Entonces, no lo he traído, pero el artículo que le hace, entrevista que le hace Carlos Fernández Villasantes a Jorge en ese número, que hay una foto en cabeza que es con todos los militares Jorge
en una calle plagada de él solo haciéndole fotos a los militares, a mí esa foto me deja, o sea, me ponen los pelos de punta, o sea, cómo se atrevió a ponerse él solo, que era enfrente de la Puerta del Sol, quiero decir, enfrente de donde estaban antes todos los grises, y ahí estaba él solo cargando su cámara o vídeo, porque no tenemos muy claro si llama cámara o... Yo creo que era una cámara de vídeo, un tomavistas, ahí él solo, hipertérrito, clavado en rodilla en suelo, delante de todos los militares. Bueno, pues ese es el valor de Jorge, que tenía la osadía y la arrogancia, desde el mejor sentido, a en cualquier momento poder hacerte los disparos que él quisiera, y además con ese arte que tenía, que te disparaba y no te enterabas, o sea, era así, o sea, de repente... Entonces, esto lo quiero decir porque me gustaría que, si algo sirve esta tertulia que estamos teniendo, es porque hay algunos matices, algunas conversaciones o algunas afirmaciones de si esto ha sido una... No, a ver, eso ha sido decisión de Jorge, voluntad de Jorge, y pese a que pese, se hizo. Y no hubo ningún tipo de contrarréplica para que eso no pasara. Y ya está, y ahora lo que tenemos que hacer es coger lo que Jorge nos dejó, que es mucho, o sea, que es mucho, es que el índice de salvolibros y catálogos es una barbaridad, y es que nos quedan, es que el otro día Manuel Santos, yo sabía que ese libro existía, pero no, me lo dijo, te lo voy a fotografiar y te lo voy a dar como ítem para no, y ahí está, o sabes, entonces es que hay muchas cosas, hoy Laura, o sea, y van saliendo la gente, por ejemplo, en el libro de visitas que bueno, tenemos un libro de visitas físico que hemos traído hoy para todo el que queráis dejar un testimonio, una palabra, un recuerdo, lo que os parezca oportuno, ahí está, libres estáis de usarlo. Y luego hay un libro de visitas digital que también hemos ido rellenando con aportaciones de muchos amigos, fotógrafos, colegas, y que nos van llegando, que tengo ahí 3 o 4 todavía en la recámara que no me ha dado tiempo a actualizar, pero estamos incorporando cosas, nos están descubriendo muchas cosas, o sea, cosas que yo sí sabía que existían porque Jorge me las había contado en mi relación con él durante 10 años. Yo conocía muchas cosas, pero no las tenía documentadas y ahora están apareciendo. Pues a mí me parece un valor etnológico, fotográfico, cultural y, sobre todo, recuperar la voz de Jorge en cuanto a la fotografía, cómo hacemos que la fotografía permanezca. Esta exposición es maravillosa, es evidente, pero cuando se recoge y nadie más la ve. Pero Human está ahí, todo el mundo lo puede ver, si una reproducción es correcta y está bien, y desde luego los archivos de Jorge, de eso no eran perfectos en la reproducción, pues bueno, pues es lo que tenemos. Y eso también es bueno para la cultura de la fotografía. A lo mejor, lo que dice Laura, yo estoy de acuerdo, el archivo se entiende más como el archivo inédito, no trabajado, no manipulado. Los fotomontajes de Jorge ya forman parte de una revisión de tu propio archivo, porque en Lola Live están las fotos de la Plaza de Oriente, hay una foto de Plaza de Oriente con una muchacha en una playa. Va mezclando su reportaje, sus fotos de reportaje, con los fotomontajes, es decir, sí nos queda parte del reportero de Jorge en esos pequeños detalles, pero él realmente se sentía más editor que reportero. O sea, él se enfrentaba con las fotos y hablaba con ellas y dialogaba, y es el resultado que vemos aquí hoy. Yo me gustaría que participarais, que si queréis alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, aquí estamos para comentar. Y yo que diría una cosa, que es de una responsabilidad increíble la conservación de esta colección de fotografías. Sí. Es de una responsabilidad increíble. Además es que es cierto que es la única antológica, vamos a decir, grande. O sea, Jorge también con Human se quedó muy satisfecho. Y ahí Pablo Juliá dio el do de pecho cuando inauguran Nuevo CAF, con Emilio Morenetti y Jorge. Creo que fue una gran exposición porque además son dos fotógrafos que, dentro de que uno es reportero, pero Emilio tiene una visualidad, una edición, o sea, que se acercaba mucho, ¿no?, a la forma de mirar de Jorge. Pero él estaba súper contento, él decía que era su gran antológica, o sea, él nunca había hecho desatinos, había hecho Mal de Ojo, alguna exposición en la Diputación de Málaga, pero la gran antológica que monta Human y monta el CAF, Jorge estaba encantado y además satisfecho, y decía que con eso daba por finalizada su vida fotográfica, o sea, que estaba plenamente satisfecho y muy contento de esta exposición y de este catálogo. Entonces, esto es así, por supuesto. Yo creo que el CAF o quien corresponda tiene que mantener y conservar estos fondos, porque sí que es cierto que es la única antológica. Con respecto a salvolibros y catálogos,
tengo que decir que aunque no es la esencia de nuestro proyecto de investigación, es decir, la obra, claro, evidentemente la gente nos ha ido dejando detalles de sus colecciones privadas de Jorge, ¿no? De obra que tiene de Jorge, lo que sea, que lo hemos ido recogiendo en un anexo aparte. No está aquí porque ya os digo que salvo libros y catálogos hace referencia a eso, libros, catálogos o publicaciones, o carteles o folletos o entrevistas, o sea, algo que esté editado y publicado. Pero no obstante, hay mucha obra, mucha obra en colecciones privadas de Jorge, que bueno, que esta es la más representativa, pero que también, bueno, el Reina tiene, el Iván tiene, otras instituciones tienen, personas tienen, que hay obra de Jorge. ¿Se podría eso recoger en un fondo que es un poco lo que busca Salvo Lucadero? Pues bueno, eso ya depende de las instituciones o de alguna alma potente que quiera invertir en hacer este proyecto un archivo, insisto, que es lo que ha dicho Lucía, recoger todo, digitalizarlo y universalizarlo, porque el proyecto de Salvo Lucadero lo que pretende es poner a disposición, digitalizar todo este fondo y ponerlo a disposición del que quiera consultarlo. No dejarlo en una vitrina, porque entonces estaríamos haciendo un par con dos tortas y siendo además muy incoherentes con la voz de Jorge, su máxima difusión, o sea, porque a Jorge le preocupaba por encima de todo la calidad de la fotografía, el que la fotografía tuviese calidad, o sea, y sobre todo la máxima difusión, o sea, era su obsesión, que la fotografía debía ser difundida al máximo y no quedar guardada en una urna, en una sala, en un almacén, entonces, bueno, pues este proyecto yo creo que recoge, y esta exposición y este homenaje a esa voluntad creo que recoge mucho de la esencia de Jorge y de su intención de ensalzar la fotografía de este país, porque aunque pareciera que no, pero él era un amante de la fotografía y además un propulsor incansable, es lo que decía Lucía, es que los textos de acompañamiento de Jorge van desde, yo no sé, desde los años 68 hasta los 2012, de todo. Está Chema Madoz, está Ucalele, está Carlos Barranco, está, bueno, en fin, no voy a dar detalle, pero es que ahí yo he contado 80 textos de acompañamiento al presentar a un nuevo fotógrafo. O sea, que creo que merece la pena seguir con el proyecto, ¿verdad, Lucía? Y continuarlo. Y nosotros, desde luego, estamos dispuestos y lo vamos a hacer. No sé qué os parece. Bueno, espera, te doy. no hace falta, ¿no? Es que no lo sé porque como lo están grabando... Vale. No, que a la luz de lo que habéis estado contando, pues me surge alguna duda que, ya que estamos, en fin, que quería aclarar. Por ejemplo, está claro que se perdió un número enorme, un número grande, importantísimo, de fotos vintage, de fotos de época original hecha por él, eso parece ya claro, y que se perdió también una cantidad de archivos, sobre todo antiguos y tal, de fondo, digamos, de donde él trabajaba, pero ¿tenéis vosotros la percepción de que se perdiera a lo mejor un conjunto importante o de cierto del que se haya perdido y del que no haya publicaciones o no haya copias? Pregunta número 1. Y pregunta número 2. Se me ocurre también, a lo mejor por mi faceta de coleccionista y esto, ¿no? ¿Sabéis si él tenía, porque es muy común entre los fotógrafos intercambiar fotos con colegas, ¿sabéis si él tenía algún fondo de fotos de colegas también, de alguna colección personal de fotos de colegas? No. Bueno. Empiezo por el final, porque él tenía fotos de colegas profesionales, pero nunca intercambio, porque él no intercambiaba. Esa moda, Carlos lo puede ratificar, no le gustaba. No, él compraba o vendía, pero no... Bueno, de vez en cuando te regalaba. Bueno, eso sí, pero era otro tema. Te lo regalaba a ti bueno, sí, te la regalaba porque quería, porque era tu foto. Por ejemplo, a ti cuando Fotomanías te ha regalado tal, o a mí, por ejemplo, o yo, por ejemplo, cuando trabajaba con él, pues evidentemente pues también te regalaba con fotos. Pero entonces las fotos que él tenía de otros autores, porque la hubiera comprado, regalado, lo que sea, se perdió también. Todo, sí. Bueno, yo no sé qué pasó con esa casa. Sí.
Sí tenía. Sí. Sí, Carlos, sí tenía. Y luego, la primera parte te diré, Pero- yo creo que tenía mucho valor el archivo de Jorge, el blanco y negro, vamos a decir, el reportaje, porque date cuenta que ahí Jorge tiene no solo fotos de, por supuesto, la Plaza de Oriente, de todas las manifestaciones militares, de todas estas cosas que Jorge retrataba y perseguía para retratar, sino que también tenía fotos de modelo. Él tenía una colección de fotos cuando él hizo fotografía de modelos y tenía Charo López, o sea, unas grandes fotos de personas que hoy en día conocemos todos. También tenía fotos de los Goliardos y de teatro y del otro grupo de teatro, el Tábano, ¿no? Tábano, que él estuvo participando con Rosa Montero, ¿sabes? O sea, todo ese archivo lo tenía Jorge y lo tenía muy bien en diapositiva, en placa y en negativo. Eso se ha quemado. No. Ya a partir de ahí, cuando él deja el blanco y negro y deja la cámara analógica, que realmente ya se pasa a lo digital, porque Jorge pasa a lo digital rápidamente, porque para lo que él hace es la explosión de su imaginación y la libertad máxima, la independencia a todos los niveles, deja el blanco y negro y deja, por tanto, la diapositiva, deja la placa, pero todo eso lo conserva. O sea, yo he estado repasando las diapositivas con Jorge uno a uno para chequearlas, o sea, y las placas y los negativos, y se hizo un listado completo de todo lo que había en ese baúl. Todo lo que había, ya te digo, en junio del 2011, que él no sabía que tenía cáncer y que todavía insistía en la posibilidad de poder traspasar ese archivo a una institución. Entonces, bueno, pues eso se ha perdido. Y eso yo personalmente lo conozco, lo he visto, lo he trabajado, lo he ordenado y para mí tenía mucho valor, claro. Pero en lo que hay. Pues no, que fíjate con eso. Después, Rocío, yo no sé si tú llegaste a ver su última obra, porque claro, aquí Human acaba en el 2007, ¿no? Y desde 2007 al 2011 Jorge sigue haciendo fotos. Claro. O sea, que no es que se para ahí. Claro. Y eso, yo por ejemplo no he llegado a verlo. Bueno, sí que conozco las de fotomanías de mi ropa interior favorita, que eran 5 fotos, que son posteriores, pero ya no conozco nada más. Ya no sé si... Pues para que te hagas muchísimas. Por ejemplo, una cosa que decía Jorge, que él no comprendía como nadie le estaba llamando en esas fechas cuando tenía mejor y mayor producción que antes. O sea, él defendía su obra digitalizada, vamos a decir, porque él realmente editaba muchísimo y tenía muchísimas fotos. Si es que Jorge no paraba de hacer fotos. Es que cuando también hubo otro comentario que... No, Jorge todos los días hacía fotos, absolutamente todos los días. Te firmaba los emails con una foto. Sí. Y entonces a lo mejor había unos emails continuos y los emails a lo mejor eran diarios y cada email llevaba una foto de firma. Pero eran cosas que él hacía, pasaba el día haciendo, o sea, pasaba el día con ello. Sí, Jorge empezó aquí a citar a finales de los 90 años, 99 por ahí. Sí. Y eso es cuando empieza, eso es una década entera que hace. Claro, yo es que le conocí a Jorge en el 2002, con lo cual, claro, yo esa parte no la trabajo con él. Hasta esa época sí, bueno, ha hecho fotos toda la vida, pero que siempre se maneja con camaritas muy pequeñas, que pudieran llevarse en una chaqueta, una cazadora, para tener siempre una cámara disponible para cualquier cosa. O sea, que no era una persona que estaba siempre atento a ver si había algo que le interesara para poder utilizarlo para una nueva idea, etc. Por ejemplo, tú ibas paseando con Jorge, por ejemplo, y de repente mirabas y no estaba. Y es que había visto algo que le había llamado y iba corriendo para adelantarse al personaje que le había traído y poder captarle. Escondido, claro, ¿sabes? Pero ibas con él y, por ejemplo, a lo mejor cuando venía a Madrid, ¿verdad? Pues íbamos al rastro, ¿no? Y o sea, al final quedábamos 2 horas después en algún punto, porque si no era imposible y además era mejor así porque cada uno iba con sus cosas, ¿no? Entonces, Jorge no dejó de hacer fotos ni un solo día de su vida, ni uno, que yo conociera, y estuve viviendo muchos días, todos los días, y lo que decía Lucía, o sea, el contacto era diario, continuo, intercambio. Además, Jorge trabajaba continuamente con gente y luego estuvo... Yo siempre lo he pensado, por ejemplo, el foro de ¿Qué sabes de?, que tenemos que intentar localizarlo. Porque en ese foro, Jorge, yo nunca lo había pensado hasta estos días. En ese foro, se lo venía contando a Lucía en el tren, fue otro editor. Se hizo dueño de ese foro, nos enseñó a todos. Bueno, es que no os podéis imaginar, o sea, lo que hay. Y luego estaba la postalita de los viernes. Cada viernes subía una postalita. Y era una foto explosiva, claro. Esa foto generó, la del Pimpen, generó, ¿te acuerdas? Generó una polémica, un debate
increíble. En fin, ¿podía renegar Jorge de la fotografía? Podía, pero si renegaba era porque entendía que no se trataba bien a la fotografía o que no estaba en el sitio que debía estar. Pero que Jorge dejó de ser fotógrafo en ningún momento, o sea, en ningún momento, porque es que hacía fotos hasta los floreros y luego, claro, luego él editaba y ya ahí del florero pasaría al pimpén, ¿sabes? Pero ese era su arte. Entonces yo quiero dejar esto claro, o sea, Jorge no abandonó nunca la fotografía, es que era un gran fotógrafo. Y además le gustaba y lo hacía, lo que pasa es que, claro, no encontraba el espacio donde él podía exhibirse. Y luego eso, dejar claro que, bueno, que eso, ya está, que no le demos más vueltas, que la decisión fue suya, que la voluntad fue suya y que no hubo ningún amaño o tal, que podría haber no sé, la gente que le corresponda haber tomado otra decisión una vez que Jorge ya no estaba entre nosotros. Bueno, eso es un asunto que yo creo que yo personalmente ni entro ni salgo porque a mí no me corresponde. Yo desde siempre estuve en contra de esa quema, Carlos lo sabe. Yo siempre le dije que no debía. Fui la disidente, de hecho, bueno, ya te digo, le pedí permiso y Laura es consciente, Carlos también, que estaba... E intentamos bajo todos los medios evitar que eso pasara, pero no pudo ser y ya está, y hay que asumirlo. Si es que no hay que darle tampoco 7 pies al gato y lucubrar no nos lleva a nada. Lo que sí que tendremos que coger es ese discurso de Jorge, esa fuerza de Jorge, ese amor a la fotografía y bueno, y dejar un legado que sí que perdura y que además podemos rescatarlo. Por un lado, la obra con esta antológica o las otras colecciones que haya por ahí, y por otro lado, todo el fondo de catalogación de publicaciones, libros, revistas, folletos. Es que además lo hacía todo. Es que para hacer Fotoplim, por ejemplo, él diseñó todo. O sea, es que era un editor realmente. Era un fotógrafo y un editor. Pues estamos en ello, estamos buscando apoyos, efectivamente. A ver, yo creo que sería una oportunidad muy grande, un apoyo a este proyecto. Podría ser el primer capítulo para un cambio de perspectiva en España del trabajo en torno a la fotografía. Sí, lo que pasa es que esto yo pienso que va a una instancia superior y que vosotras estáis bien orientadas. No se trata de un centro de la fotografía, esto va más allá. Esto remite a un plan nacional de la fotografía que verdaderamente se ocupe. No existe. No, a ver, pero una cosa es un libro blanco, una cosa es un plan, pero otra cosa es un proyecto de ley que realmente refuerce todo esto. Eso no existe. El plan se ha pensado, pero no existe porque no está puesto en marcha. Entonces, nos falta la estructura que pueda permitir todo eso. Yo creo que, a ver, que esto es que el esfuerzo que se está haciendo con Jorge Rueda, en el caso de Salvolibros y Catálogos, es ejemplar y que podría precisamente aplicarse a otros casos para salir adelante. Y hay una cosa que me gustaría aclarar de todas formas, porque cuando hablamos de archivo a veces estamos confundiendo con lo que podría ser un fondo fotográfico, ¿no? En el caso de Jorge Rueda, pues era un fondo fotográfico en el cual estaba su archivo. El archivo yo al menos lo entiendo siempre como la captación, aquella primera de la imagen que corresponde a los negativos, a las placas, las diapositivas de toma directa, ¿no? Todo lo que serían después las copias, que tanto pueden ser ya las copias editadas, los fotomontajes o lo que dices tú, las copias vintage, blanco y negro o lo que sea, todo eso es parte de un fondo que, bueno, un fondo tiene unas características ya determinadas, ya precisamente podremos considerarlo obra, pero el archivo en sí es una obra conjunta, única. Esa es la obra que yo creo que Jorge no quiso perpetuar como suya. Él quiso ir más allá y
y representarse o quedarse con lo que eran la publicación y sobre todo la publicación seriada. Y eso es muy importante de entender, ¿no? Cuando da el paso a lo digital, pues es tremendo pensar la fragilidad de los archivos digitales y no solamente de la obra, de la captación digital, sino de la plasmación digital en publicaciones como esta que estábamos diciendo, ¿no? Que sabes que realmente ahí tiró un montón de horas, con un montón de conocimiento, con un montón de ideas planteadas que eran novedad para todos. Yo ahí fue cuando conecté con él verdaderamente, yo lo conocía, pero de haber contactado con él en exposiciones, en una cena, en un congreso y tal, pero realmente cuando conocí a Jorge Rueda de verdad y en profundidad fue a través de este foro. Y nos hemos quedado sin él, Rocío. Pues la verdad es que yo no lo sé, porque se cerró. La página que sabes es una de las primeras páginas de fotografía digital. La verdad es que estuvo muy bien mientras estuvo y el foro fue un bullicio. Y el foro se cerró primero. Realmente sus administradores no supieron ver lo que tenían en ese foro, porque ahí estaba Jorge, pero estaba, no voy a dar nombres, pero muchos nombres de, vamos a decir, el panorama más top de la fotografía, y unos debates que eran, o sea, yo me acostaba a las 5 de la mañana directamente, porque es que no podía dejar era una cosa loca, pero aprendías fotografía, técnica, criterio, creatividad, de todo, o sea, de todo, templanza, contenimiento, o sea, había de todo porque era muy vivo ese foro y encima con intercambio de fotografías subíamos imágenes y todo el mundo opinaba, te criticaba, o sea, y eso lo promovió. Vamos, eso fue el editor Jorge Rueda el que tomó el foro, el que se hizo con él. Otros tantos le ayudamos y le arropamos porque vimos el calao que eso tenía y lo abierto y libre que era para todo el mundo, pero claro, los administradores, bueno, pues ellos eran una revista más técnica, el foro se les estaba yendo de las manos, había ciertos conflictos porque Jorge tampoco era suave, vamos a decir, era brusco, no andaba con paños calientes y generaba mucha polémica y muchos... En fin, pero una polémica, por supuesto, vaciada, porque Jorge, tengo que decir, yo jamás le he visto insultar a nadie, jamás le he visto ir contra la persona, jamás le he visto atacar a nadie de forma cruel o por humillarlo. Jorge era crítica dura, con un gran bisturí, a lo fotográfico o a una idea que tú podías expresar que fuera para él pues, casposa, reaccionaria, lo que sea, pero jamás, yo en los 10 años que he compartido muchas horas con él, nunca jamás, bueno, no sé, quien se ofendía era un poco con piel suave, pero realmente él nunca iba a ofender, aunque era, bueno, pues, o sea, en los pieles suaves les costaba mucho tratar con Jorge, claro, porque no era fácil, entonces tenías que tener mucha coraza y sobre todo las ganas de aprender. No era hipócrita. No, eso no. Yo siempre lo decía en el foro, yo decía, hombre, es que merece la pena que alguien te diga algo cuando te hace crecer, pero sí, porque para que te dé palmaditas en la espalda, que eso Jorge no lo hacía nunca, entonces no merece la pena. Pero bueno, ya sabemos que las sensibilidades son así. Entonces ese foro, pues yo tengo ganas de poder, una de las cosas que quiero cuando voy a Barcelona, que tengo que ir, es intentar ver si esos administradores han guardado en algún servidor por todo ese foro. Porque yo me quedé, o sea, sí, yo creo que sí, pero no lo sé, no lo sé. Los herederos de ese foro que trabajaron... Que tiene que borrarlo también es muy fácil, ¿no? Sí, ya. No guardarlo... No lo sé. Yo lo quiero averiguar, yo, claro, ojalá, yo... Para que son ideas, yo desde el 2000, yo creo que Jorge empezó en el foro también, al 2002, o sea, ahí, o un poco antes, no lo sé, hasta que ya se cerró, creo que Jorge aportó como unos 8.000 mensajes, en ese nivel, pero 8.000 mensajes no eran de cotilleo, 8.000 mensajes de fotos todos los viernes, la postalita, luego la crítica, luego tal, luego técnica, luego, bueno, no os podéis imaginar, o sea, vamos, yo creo que si recuperase, con una buena selección, evidentemente, y sacáramos los 200 mensajes más potentes de ese foro, sacamos una publicación. Es que eso es una publicación, en todos los sentidos, crítica, técnica, imagen y vida, que era lo que más le gustaba a Jorge, o sea, mezclar fotografía con vida, ¿no? Un poco así.
Pero bueno, eso forma parte de... Tengo que ir a Barcelona, también al Museo, que tienen ahí unas cartas también que me apetece mucho verlas. En fin, que este trabajo de salvolibros de catálogos es un trabajo que, bueno, pues que ya hemos hecho mucho recorrido, pero nos queda otro tanto. Y bueno, sí, efectivamente estamos esperando a que, ojalá, la institución por excelencia bueno, hemos tenido contactos, hay interés, pero como sabemos, todas estas cositas van muy lentas en Palacio, y ahora con el cisma de cambios de ministro, dimisiones de la Dirección General de Bellas Artes, pues entonces, claro, estamos un poquito a la espera. No, volver a empezar no, porque no, pero bueno, hay que esperar a que todo se aposiente, todo se siente, y entonces sentarnos y ver cómo se puede esto hacer, siempre desde el punto de vista de hacerlo de forma universal, claro, o sea, es decir, que esto se pueda ligar a todo el mundo que quiera, del mundo de la fotografía, de la cultura, del arte o no, que quiera interesarse por un legado de un fondo que efectivamente no es archivístico en sí mismo, ortodoxamente hablando, pero sí es un gran fondo de catalogación, desde luego. Y luego los archivos analógicos no los tenemos, digitales sí tenemos. Entonces, ahí sí, hay archivo digital, y lo que pasa es que el mundo del archivo digital, esto es otro, ¿no? Habría que empezar a pensar o a hablar qué pasa con los archivos digitales. Porque eso, a ver, ¿cómo lo vamos a meter mano? Desde el coleccionismo, desde la institución, desde lo académico. ¿Cómo vamos a meter mano a los archivos digitales? Es muy complicado, y creo que ya es hora para empezar a hablar, porque ya analógico es lo que hay y ahora mismo todo el mundo está en digital, entonces habría que empezar a hablar. También Salvolibros y Catálogos tiene una parte sobre este tema, porque también Salvolibros y Catálogos recoge mucho fondo digital. Entonces, bueno, pero nos queda lo digital. Vamos a ver ahora los vintage, porque los hay, porque hay una foto de ellos, entonces los podemos ver. Vamos a dar un par de vueltas, ¿no? Porque a lo mejor recuperamos muchas cosas que creíamos perdidas, pero que podemos recuperar. No tanto, a lo mejor, desde el punto de vista coleccionista, que quizás no es tanto, pero sí desde el punto de vista de la cultura y el patrimonio fotográfico para todos y de todos. Que es, a fin de cuentas, lo que este proyecto pretende, además de enseñar a Jorge Rueda, porque, fijaros, cuando presentamos este proyecto en Fiebre, ahí en Madrid, que es una gente muy vinculada, muy joven, es que a Jorge no le conoce casi nadie. O sea, muy poquita gente dentro de las escuelas y universidades o centros de estudio de fotografía saben quién es Jorge Rueda. No lo saben. Yo me quedé sorprendida que gente como, gente como La Troupe, Jaime Narváez, Sonia Bejer, de Delfín, gente que está hoy en día haciendo cosas en fotografía, no conocían a Jorge Rueda. Pues creo que tenemos muchas lagunas. Digo Jorge Rueda y no significa que no tengan que conocer a otros fotógrafos, o sea, que seguro que como Jorge habrá otros. Pero a mí me sorprendió muchísimo que no fuera conocido. Nueva Lente es una revista que la gente es que no sabe ni lo que es, que se creen que le estás hablando de gafas, ¿sabes? O sea, que no, ¿entiendes? O sea, que es que Aquí Imagen, que tenéis ahí, de verdad, Aquí Imagen también es otra de las grandes revistas, gratuita, porque era de la Casa Aquí, de fotografía, y lo hacían de forma gratuita. Y hay unos portfolios ahí de una calidad y de un valor. Yo recuerdo que hacían 20.000 números por cada... Sí, algo así. Bueno, eso Carlos Fernández Villasante, que forma parte también de Salvolibros y Catálogos, en cuanto a que él tiene, muchos de los fondos que hemos cogido son suyos. Y justo el otro día además estuve con él y bueno, está muy implicado, y además era un gran amigo de Jorge y se querían muchísimo. Y está muy contento con este proyecto y está apoyándolo todo lo que puede más. Pues bueno, pues Carlos está vivo y ahí está. Pues, ¿sabes? Vamos a empezar quizás, ¿no?, a aprovechar estas cosas y hacerlas. Yo creo que Jorge con Salvolibros y Catálogos está todo su pensamiento, o sea, habéis recogido todo lo que ha escrito, las publicaciones. Yo creo que con eso él se sentiría, porque, bueno, una de las frases famosas de Jorge, la fotografía ha nacido para reproducirse. Entonces, en ese contexto, pues claro, o sea, yo creo que ahí está la esencia de Jorge Rueda. Y bueno, y después yo quería agradecer mucho a que estéis aquí, pero también sobre todo el estrés que vosotras dos vivisteis en los últimos meses de la muerte, de la vida de Jorge Rueda, estaba ya moribundo y que había que buscar una solución. Bueno, ahí hay un audio donde yo hablo con él en el hospital 2 semanas antes de morirse, que sigue insistiendo en eso, y además recordaré siempre
cuando tú llegaste de Madrid, el día antes de morirse, que te miró así, yo estaba en la habitación, cuando llegaste, ¿hay alguna noticia? No sé qué, o sea que, y Jorge no fue una decisión, como bien decía Laura y tú, que una decisión de una rabieta, sino era algo que él tenía, vamos, yo lo conocí en el año 82 y yo creo que a los pocos meses ya una de las cosas que hablamos era sobre la necesidad de que no te reinterpreten una vez que, o sea, porque ya Jorge en esa época, fíjate tú, que había hecho, pues no sé, de toda su trayectoria estaba casi en la mitad o incluso menos de la mitad, ya él tenía que con el cuerpo de la obra que tenía hasta entonces ya consideraba que era un autor para que nadie fuera a meter las narices en su archivo y volviera a decir, no, es que Jorge Rueda también es esto, ¿no? Entonces eso tenía clarísimo lo que para él era su obra. Y entonces, bueno, el hecho de que no fuera una decisión premeditada estaba ahí, ¿no? O sea, que yo decía, bueno, si es que yo me quedo ahí, mi trabajo está aquí en la pista. Entonces... Y luego no olvidemos también todo el trabajo de Triunfo, Nuevo Ibérico, que lo hemos recogido, que nadie conocía que Jorge había sido... Bueno, nadie, pero muy poca gente conocía que Jorge había trabajado en Triunfo también. Sí, pero que yo creo que Jorge, de esa época, está huyendo porque en esa época los fotógrafos no eran reconocidos, no firmaban las fotos en las revistas, ni existían. Entonces yo creo que Jorge, y encima eran muy mal pagados, te pagaban por las fotos que publicabas, no por todo el reportaje, con lo cual eras freelance y tenías que repasarte por todas las redes. Y entonces yo creo que Jorge sale espantado de eso y dice, bueno, esto a mí no me interesa. Entonces, bueno, ahí firma como fotos Triunfo. Pixi también. Y te tengo que decir, por ejemplo, que él lo decía, bueno, esas son las fotos que salen en el él llegar a Madrid y que de repente Triunfo le llame para trabajar. Es que Triunfo era otra cosa. Entonces para él era... No era el tipo de fotografía que le gustaba hacer, a la vista está, pero desde luego también agradeció mucho y para él fue, pues no daba crédito que un almeriense recién llegado a Madrid de repente se pusiera con Triunfo o con Rueda Ibérico en París, o sea, bueno, efectivamente salió rápido porque no era el tipo de foto que a él le molaba, o que él se sentía más identificado con este trabajo. También porque Jorge era muy suyo en ese sentido, los horarios tampoco le encajaban, entonces claro, de repente, pues tener que estar allí a las 6 de la mañana en una editorial y no sé qué, pues no. Entonces, bueno, en fin, que también era muy peculiar en sus maneras y entonces Jorge era un hombre muy libre y lo de los horarios y las ataduras, pues la verdad tampoco era una cosa que él, con lo que mejor se sentía y por eso siempre buscó, pues, poder comer de manera independiente a la fotografía. O por lo menos cubrirse la vida de manera independiente a la fotografía para poder ser libre de hacer la fotografía que él quería hacer. Hablamos de cubrirse la vida muy, tú lo sabes, Carlos, o sea, muy justamente, o sea, Jorge, austeramente, o sea, él vivía allí en Jorós y sí, en fin, o sea, pero era pero que ni lo reprochaba ni nada, o sea, es su decisión y allí la tomó. Y además eso Jorge, vamos... Creo que a nadie imponía sus decisiones, ni por supuesto nadie le podía imponer las suyas. O sea que era tan libre y tan respetuoso para dar como para pedir. En ese sentido, que a veces es que era muy exigente, claro, pero es que era tan exigente al darte a ti también el respeto o al dejarte con tus criterios. Yo he tenido grandes discusiones con respecto a la fotografía y bueno, hemos llegado a un punto en el que cada uno ha hecho sus cosas. Y jamás he sentido ofensa, ni humillada, ni nada, porque él, como decía Lucía, él te decía lo que tenía que hacer o lo que él iba a hacer, pero nunca imponía lo que tú deberías hacer. O sea, ya está, la persona más libre que yo he conocido con diferencia en ese sentido, con todo lo brusco y con todo lo contundente que era. El acto de la quema es un acto de libertad absoluta, ¿no? Es decir, bueno, yo imagino así, y eso que ha generado muchísima polémica, ¿no? Porque cuando el vídeo ha estado circulando, lo enseñaban a algún foro y tal, siempre, pues, dice, bueno, ¿y por qué se quemó? Entonces, bueno, o sea, yo digo, bueno, ¿por qué se quemó? Porque Jorge fue al piso, ¿no? Que era su obra y su archivo y decidió quemarlo porque fue... De hecho, yo muchas veces pienso que el vídeo ese que está ahí es su última obra, ¿no? Es una obra de su testamento vital. Dice, bueno, mira, y el desabolibros y catálogos. O sea, que ahora mismo yo creo que Jorge está muy bien representado con lo que él quería. Pues yo creo que sí. Que si lo hubiéramos engañado, lo hubiéramos dicho, porque como yo le digo a la gente, digo, es que Jorge, en los últimos, cuando ya moribundo, si alguien llega y dice, oye, no, yo te compro el archivo, pues
podría haberse hecho, pero nadie facilitó desde las instituciones públicas que podrían haber ido a comprarlo la posibilidad de que eso ocurriera. O sea, no, era difícil, era muy difícil. Era una coyuntura mala también, la fecha, la coyuntura era malísima, ¿no? Sí. No, pero no creo que fuera tanto un problema de coyuntura como un problema de plazos y de protocolos. Bueno, pero como decía Roberto, ya había avisado él desde hacía años. Ya, pero también, como dijo ella, nadie se lo creía. Claro, sí, claro, bueno, es que nadie se lo creía. Es que todavía cuando se ve el vídeo piensa que no, que hay todas las copias pintadas. Que por cierto, ahora sí nos enseñas ese pequeño vídeo. Sí, vamos a organizarlo. A las 9 tenemos que cerrar. ¿Qué hora es? Son menos 20, ¿no? Pues Yo sí quería una curiosidad, ¿no? Porque hablamos venimos a hablar también del fondo, ¿no? Y habéis dicho 80 textos, hablabais de 8.000 mensajes y tal. Y a mí me parece muy curioso, si yo tengo que imaginar el fondo, no sé quién es, si tengo que imaginar el fondo, ¿cuántos metros? ¿Cuántas revistas? O sea, ¿de qué estamos hablando para meterlo en mi cabeza, ¿no? Pues mira, esto era un ordenador, ¿no? Pues todo esto aquí, un montón. Es que ahora no recuerdo realmente cuántos ítems, o sea, porque 400 y pico ítems, o sea, por unidad, o sea, por ítem, pues 400 y pico. Pero claro, y eso era un poco incluyendo el fondo de Nueva Valente, pero realmente, o sea, quiero decir, nosotros hemos sacado un listado y de ese listado que hemos ido acotando luego se ha comprado y luego se ha ido adquiriendo y hemos llegado hasta donde hemos podido, porque también muchas veces son complicadas, ¿no?, de localizar o de comprar, ¿no? Entonces está Gincana del Todo Colección, del Wallapop y todo esto que a mí me divierte mucho, pues está ahí, o sea, quiero decir que está activa. Entonces, bueno, pues realmente es mucho. Y luego es muy interesante a nivel gráfico. Realmente estas publicaciones de la época eran estupendas, ¿no? Quiero decir, también el control que Jorge yo creo que buscaba, o sea, igual que buscaba este control con el tono del passepartout, ¿no? Porque no le podías poner un passepartout blanco, bueno, es que no había manera, o sea, no se podía, ¿no? Esto, ni marco negro, tal. Entonces, igual que como toda esta vehemencia a la hora de elegir la disposición de la obra y cómo se iba a visualizar, pues es muy interesante en el fondo bibliográfico el empeño de Jorge en la disposición de la obra en la página o en el pliego, o cómo el texto convivía con la imagen o convivía con todo, ¿no? E incluso con las pocas posibilidades, porque la mayoría son publicaciones, bueno, pues quiero decir, un formato muy acotado y tal, ¿no? Pero como él dentro de esos formatos, que tampoco era un hombre de formatos, de hecho todo lo contrario, ¿no? Reivindicaba muchas veces el formato convencional y muy, o sea, bueno, veía un formato grande y es que se le iba la cabeza, decía, pero bueno, qué horterada tal. Entonces, dentro, que bueno, que dentro de tantos ítems, pero luego toda la variedad del texto, de cómo se publica, de cómo se edita, del diseño de la página, de todas estas decisiones que también forman mucho parte de la obra de Jorge, yo creo, ¿no? Sí, a mí una de las cosas que siempre me ha parecido más interesante de la investigación en fotografía es realmente poder unir la pieza de la imagen a la pieza del pensamiento, y que llegado un momento se olvidan por la idolatría hacia la imagen. O sea, realmente hay como una especie de espejismo ante la imagen que hace olvidar el contenido, que hace olvidar la intención. Entonces, cuando separas esa intención de la imagen se vuelve huérfana, es que no tiene profundidad, no tiene contenido. Y entonces ese trabajo que estáis haciendo vosotras es que es fundamental para entender una obra tan compleja como la de Jorge Rueda, porque no nos podemos situar delante de una foto y hacer una libre interpretación. Son como piezas, como si fueran palabras para construir un texto. Y entonces ese texto ya está escrito y lo ha escrito él. Y entonces ahí hay un dictado de ideas que eso, a ver, yo lo he aprendido con la generación de los 50. La generación de los 50, los afales escribieron y escribieron y escribieron sobre teoría de la imagen. Intercambiaron opiniones, discutieron para acabar de centrar su intención. Y entonces hoy en día lo que tenemos es que la gente se maravilla de la foto
Claro que sí, que la foto es un icono y que te lleva a pensar, pero es que en determinados autores la foto es un medio, pero hay un pensamiento previo, y ese pensamiento previo, para poder interpretar la imagen, lo tienes que conocer. O sea, que es obligación visitar la palabra. Visitar la palabra es obligación. Me puedes decir, bueno, es que hay autores que no la tienen. Puede ser verdad, pero entonces hay que analizar la intención en eso, en la manera de editar, en la manera de seleccionar, en la selección cómo se hace, en la manera de compaginar, en la manera de ampliar. Hay tantas cosas que nos dicen cuál es la intención, ¿no? Y cuál es esa palabra, que no se puede juzgar la obra solamente por una foto o por una colección de fotos que tú puedes haber comprado, puedes haber adquirido. Por ejemplo, en el Reina, ¿no? Yo insistí mucho cuando hicimos la exposición sobre Afal, insistí muchísimo en que siempre había que acompañar aquello y que no se podía segregar aquellas fotografías, aquella colección de fotografías de lo que había sido toda la producción intelectual, pobre producción intelectual, porque también hay que decirlo, no hay que pensar que fueran filósofos ni otra cosa, pero sí que había una intención, ¿no? Y que todas esas publicaciones y todo ese recorrido pues de pensamiento en la correspondencia, en los artículos, tenía que estar presente y el público lo tenía que conocer también de alguna manera, o se tenía que respetar a la hora de presentar la fotografía. No podía quedar en manos del último comisario que llega con la moda. Después, claro que sí que hay adaptaciones, ¿no? Se puede adaptar y es preciso adaptarlo a cada tiempo y a cada mentalidad, pero siempre teniendo en cuenta que la imagen es portadora de un pensamiento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido estáis haciendo un trabajo que es ejemplar, no solamente para Jorge Rueda, sino para muchos de los, bueno, para toda la fotografía. Él siempre en sus publicaciones, yo recuerdo la de Fotoclin, por ejemplo, ¿no? Y otras, que siempre le gustaba escribir cosas, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, con lo que escribía y lo que leía, acabas de completar el círculo, ¿no? Ya. Para él, escribía poco, pero escribía. No, a él le encantaba escribir, él era un gran escritor y además lo hacía francamente bien, o sea, muy bien, escribía muy bien, la verdad, escribía casi tan bien también como hacía fotos, francamente, y editaba muy bien, que Jorge lo que pasa es que todo lo que se ponía, lo hacía. Si no se ponía, no se ponía, pero si se ponía, porque cuando sacó pues, una anécdota personal, pero el molino de agua, aquel que compró, que consiguió arreglar el molino, que eso le decían, eso no lo va usted a conseguir de ninguna de las maneras, pues lo consiguió. O sea, es que era yo creo, pues un intelectual al estilo renacentista que sabía casi de todo, el taller de carpintería, las piezas de carpintería que construía eran preciosas y además con un gusto y un diseño, yo tengo todos los rascadores que me regaló, maravillosos. O sea, que es que él era un artista completo, no sé, bueno, artista, que no le gustaba la palabra artista, un creador completo. Entonces, yo os invito a que veáis, a que entréis en la página de Salvo Libros y Catálogos, vamos haciendo cositas, vamos subiendo, ahora tenemos otro encuentro en Madrid, seguimos buscando ponerlo, pero aún así también estamos proponiendo talleres en torno al proyecto Salvo Libros y Catálogos. Libros y catálogos. Sí, tal cual. No es una web propiamente dicha porque estamos es un Linktree de estos, pero está muy bien, es muy breve y busca Salvo Libros y Catálogos. Bueno, y además poniendo Salvo Libros y Catálogos, ¡pum! Vamos a montar eso que si no nos tenemos que ir. Gracias por estar aquí.